Hola, soy Alberto y estamos de nuevo mirando un nuevo episodio, en este caso la segunda parte del libro de Antonio Caballero sobre la historia de Colombia y sus oligarquías. Si ustedes vieron la portada de este video, se dieron cuenta de que allí aparece una bandera que está asociada a la guerra a muerte y está asociada a las guerras civiles y las guerras que vivimos en nuestro país durante el tiempo de la Patria Boba y siguientes. ¿Estaremos de pronto repitiendo esa época? Por eso es tan importante el andar de la mano de un historiador para repasar nuestra historia y mirarla desde ese aspecto en que la está mirando Antonio Caballero. No podemos seguir repitiendo. La idea es precisamente llegar a instituciones inclusivas, a una patria para todos. Quiero agradecer los comentarios, los likes, resalto especialmente el de Vivis World. Efectivamente, viendo las atrocidades de la conquista, pues hay una clave para entender muchas de las cosas que nos están pasando. De manera que vamos con esta segunda parte. Efectivamente, En busca de la clave es un camino a través de los libros. Los libros son diálogos congelados. En este caso, Antonio Caballero, quien ya falleció, publicó uno de sus últimos escritos, que es precisamente nuestro libro Historia de Colombia y sus oligarquías en el año 2018. Vamos entonces con la segunda parte, en la cual trataremos sobre las guerras civiles, la patria boba. Obviamente también está allí nuestra guerra de independencia, la guerra de Colombia de independencia. Importante que recordemos el significado de oligarquía. Generalmente se usa la palabra en forma despectiva, sobre todo relacionada con la gente rica y la gente potente. Pero pensemos en esto, la oligarquía no necesariamente es de los ricos, también puede ser de otras clases sociales. Simplemente es el gobierno de las minorías. ¿De dónde viene la palabra? Del griego clásico. Oligos, poco, arge, principio o poder. La definición de la Academia de la Lengua es el gobierno de un grupo minoritario, de un grupo reducido de personas que tiene el poder y la influencia para actuar sobre el sector social, económico y político de un país. En la primera parte de nuestro recorrido en el libro de Antonio Caballero, habíamos quedado en que una institución que se creó en ese momento, que fue la de la expedición botánica, dirigida por Muti durante 30 años, sembró las semillas de la independencia del país. Ya estamos en el siglo XVIII, eso pasó a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, la expedición botánica, pero ya en el siglo XVIII están pasando cosas muy importantes en el mundo. Por ejemplo, las colonias americanas se están independizando de Gran Bretaña. En Inglaterra se está empezando a dar la revolución industrial que cambió totalmente el mundo occidental, sobre todo. En Francia, la Revolución Francesa de 1789 todavía tiene repercusiones con Napoleón, quien se apodera del gobierno y en ese momento está conquistando los países europeos. Y España precisamente ha caído bajo el dominio de Napoleón y el rey esperado, Fernando VII, pues no ha llegado a la realeza porque Napoleón coloca a uno de sus hermanos en el gobierno de España. Eso creó una reacción. Se creó lo que se llama la Junta de Gobierno, que se reunió en un momento dado en Burgos y después en Cádiz. Esa Junta de Gobierno
influenciada también un poco por los ideales de la Revolución Francesa, quiso ser una junta más democrática, con principios de igualdad, de libertad, de fraternidad, y en ese empeño entonces quiso que se formaran juntas también en otras regiones de la América hispana. Efectivamente se dieron juntas en varios otros de los países, se dieron en Caracas, se dieron en México, se dieron en Quito, en Buenos Aires, en Cartagena y en Santa Fe. Ahora, ¿qué pasó en Santa Fe? En Santa Fe, para poderse reunir en un cabildo abierto, que era lo que pretendían precisamente esas juntas, armaron las personas que tenían poder y que tenían dominio en ese momento en Bogotá, cuando no eran españoles raizales, criollos, armaron una trifulca. Sabían que había un señor de muy malas pulgas, diríamos hoy, José Llorente, en el marco de la plaza principal, y dijeron, si nosotros lo provocamos, armamos una trifulca, efectivamente, en la plaza, y podemos hacer nuestro cabildo abierto. Comisionaron a un criollo, Antonio Morales, de raigambre española también, para que le pidiera un florero para hacerle un homenaje al delegado que iba a ser de las colonias americanas en las juntas que se estaban haciendo en España, Antonio Villavicencio. Fue tal la indignación de este señor de Llorente que se vinieron a las manos y, como era día de mercado, les decía, se armó la revolución. Pero la revolución en un momento dado se empezó a apagar. ¿Cómo fue que efectivamente se dio este episodio que está aquí dibujado por Antonio con el florero roto abajo? Pues como no se armaba la trifulca que querían inicialmente, acudieron a un joven llamado José María Carbonell. José María Carbonell tenía ingreso en las personas de los barrios que estaban al occidente de la plaza, donde estaban las vivanderas, donde estaban los artesanos, los tenderos, los revendedores, los pardos, y los trajo a la plaza, y ya con ellos empezaron a gritar cabildo abierto, cabildo abierto. Ahí empieza la revolución, ahí empieza la independencia de Colombia, efectivamente, y van a ser precisamente esos ricos hacendados, exportadores, comerciantes, los que van a manejar la revolución, porque los chisperos de Carbonell van a quedar después disminuidos. Sin embargo, el virrey queda por fuera, lo mandan a Cartagena, se instala el cabildo abierto y empieza la independencia, digamos, de Colombia. ¿Pero qué? Con la independencia de Santa Fe se va a empezar a dar la independencia de las demás ciudades que conformaban en ese momento el nuevo reino de Granada, aproximadamente 20, y empiezan a guerrearse unas con otras. Aquí están los cañones enfrentados. Precisamente Camilo Torres en Tunja va a dirigir a la federación, y en cambio Antonio Nariño, un señorito aristocrático bogotano que tenía una imprenta y que había impreso los derechos del hombre en su imprenta y los había difundido y había ido a prisión, pero ya estaba de vuelta, el centralismo. Entonces, entre federalistas y centralistas empiezan a guerrearse. Eso es lo que se conoce como la patria boba. Un caos total. Las tropas saqueaban los pueblos, los soldados desertaban cuando podían, todos trataban por todos los medios de matarse entre sí. La patria boba.
En Europa, Fernando VII finalmente llega otra vez al gobierno cuando es derrotado Napoleón y instaura un absolutismo. Las juntas que se habían dado en Burgos y en Cádiz quedan, digamos, deshechas, no les pone atención, él quiere mandar en forma absoluta y empieza a planear una reconquista de las ciudades que se habían independizado, no solamente en Colombia, sino en América Hispana. Y para eso arma un ejército de unos 10.000 soldados militares, comandados por uno de sus veteranos de las batallas napoleónicas, Murillo. Murillo llega con buenas ideas y con buenas intenciones y pensando que podía transar y podía, digamos, tratar de igual a igual y como hermandad, como hermanos a los americanos. Sin embargo, encontró que esa apertura que hizo en la isla Margarita pues fue respondida con una rebelión. Entonces ya empieza a guerrear en serio, va a sitiar a Cartagena, le hace un sitio a Cartagena con sus 10.000 hombres, la peste, los mosquitos, etcétera, lo diezman, pierde como 3.000 de sus soldados, pero también Cartagena va a perder de sus 16.000 personas, 6.000. Por eso la llaman la heroica. De Cartagena, una vez que se toma Cartagena Murillo, entonces pasa a Santa Fe de Bogotá, entra a Santa Fe, no tiene resistencia, aparentemente. La resistencia que había se va a los Llanos, comandada por un joven abogado graduado del San Bartolomé, Francisco de Paula Santander. En los Llanos se organiza una guerrilla, pero esa guerrilla no tiene mayores posibilidades hasta que no llega a Bolívar. Se necesita a Bolívar. Aquí hay un Bolívar dibujado por Antonio, basado en un retrato que le hizo uno de sus abanderados, Espinosa. Bolívar empieza también en Caracas una guerra de independencia. Entre otras, en esa guerra declara la muerte a los españoles. Aquí tenemos la bandera de la guerra a muerte. Una guerra enorme, cruel. Todo el que fuera español era pasado por las armas. Y de pronto, ahora que hemos visto otra vez en Colombia que ondea esa bandera de guerra a muerte, nos quedamos espantados pensando, vamos a volver a algo que el mismo Bolívar descartó porque, además de cruel, era inútil. Esa primera campaña de Bolívar fracasa. Entonces queda derrotada esa primera, digamos, república venezolana. Bolívar se viene a Colombia, presta algunos servicios acá a nuestros enfrentados federalistas y unionistas. En otro momento empieza con tropas prestadas por los colombianos, lo que se llamó la campaña admirable, en que vuelve a tomar a Caracas, a liberar a Caracas, y en que recibe el nombre del Libertador. Pero, de nuevo, en la Reconquista, y sobre todo con Boves en los Llanos, es derrotado, se viene a Cartagena, no se entiende muy bien con los cartageneros, y pasa entonces a Haití a hablarse con Petión, que en ese momento ha liberado a Haití como colonia que era francesa, ha liberado con sus esclavos, ha liberado al país. Petión le dice, yo le doy ayuda, pero usted me promete que va a liberar los esclavos. Esa promesa se la cumplió Bolívar hasta donde pudo. Bueno, Bolívar regresa a Colombia con los apoyos que ha recibido, logra convencer a los llaneros y al comandante de los llaneros, que en un momento era realista, y lo hace nacionalista, como quien dice, o sea,
partidario de la libertad, a José Antonio Páez, un llanero de raca mandaca, podríamos decir, un militar total. Y con ellos emprende entonces una campaña, y antes inclusive de tener triunfos militares puede hacer un congreso, el llamado Congreso de Angostura en 1819, en que ya plantea la unión de el virreinato con las capitanías de Venezuela y de Quito para hacer una gran Colombia. Ya tenía esa idea en su mente. Y militarmente, pues empieza una fuerza y una campaña militar muy potente con las guerrillas de los llanos que comandaba Santander. Son 15.000 hombres. Y con esos 15.000 hombres va a pasar el páramo de Pisba, descamisados, descalzos, mueren muchos, pero con el empuje que traía y con ese vigor que se mandaba precisamente Bolívar y esa entereza, logra derrotar con sus llaneros en el pantano de Vargas una primera vez a los ejércitos españoles, que salen en otra dirección y los vuelve a encontrar en el puente de Boyacá, donde se da la batalla definitiva que le permite a él entrar a Bogotá, tomarse a Bogotá. El virrey que había dejado acá, Murillo, el virrey Sámano, sale despavorido, deja inclusive el dinero encima de la mesa. Es un triunfo total. Ya en Bogotá, Bolívar sabe que los españoles van a retaliar, van a tomar una revancha, y pide permiso para seguir hacia el sur. Se va al sur, da la batalla de Carabobo, es una batalla también definitiva para liberar a Venezuela. Bueno, antes ha ido a Venezuela y después pide permiso para ir al sur. Y ahí va a dar las batallas de Bomboná, de Pichincha y la definitiva de Ayacucho, en la cual libera prácticamente ya a América de los españoles. Bolívar va con la batalla de Ayacucho a tomar, digamos, el gobierno del Perú, el Alto Perú, que es una zona en ese momento que logra como independizarse. Va a darle el nombre de los próceres que hacen esa independencia, el nombre de Bolivia en honor de Bolívar, y lo van a nombrar presidente. Y Bolívar hace una constitución, pero es una constitución de sus sueños, una constitución para un presidente vitalicio, con toda la autoridad, con posibilidad también para nombrar su sucesor. ¿Qué tal esa? Los sueños de Bolívar son grandiosos. Está pensando ya no solamente en los países bolivarianos, sino en toda América, y por eso va a hacer o va a proponer un congreso anfictiónico nada menos que en Panamá, en el Istmo de Panamá, para unir a todos los países de América. Hay una reunión en Panamá, pero él piensa en unión. ¿Y qué piensan los caudillos? En cada uno ser el supremo, el dueño de su región, de manera que del Congreso Anfictiónico no sale absolutamente nada. La tentación de los generales neogranadinos y americanos es cada uno quiere tener su propia comandancia. Y empiezan a dibujarse entonces dos partidos en Colombia, los amigos de Bolívar y los amigos de Santander, unos con una idea, otros con otra idea. Bolívar regresa del Perú a Bogotá, se hace dictador, y eso produce un odio tremendo. Los generales neogranadinos no están de acuerdo, se rebelan. Córdoba, por ejemplo, es uno de los rebelados, y ese odio va a tener un desenlace doloroso, por fortuna no totalmente, que es lo que se llama la Noche Septembrina, el 25 de septiembre de 1828, en que entran a fuego en el Palacio de San Carlos para asesinar al Libertador. Manuelita Sanz, la amante del Libertador, lo libera,
lo hace escapar por una ventana. Todavía se conserva ahí en el Palacio de San Carlos una placa en la cual se ve por dónde se fugó Bolívar. Se refugia abajo de un puente. Bolívar está enfermo, Bolívar está achacoso. Bueno, finalmente los generales de Bolívar logran parar ese conato de asesinato y Bolívar regresa a la casa presidencial. Se vuelve a hacer un nuevo congreso, el Congreso Admirable. Ese congreso no lo va a nombrar a él, cuando él pretendía que lo nombrara otra vez presidente, no lo va a nombrar presidente. Bolívar entonces dice: voy a salir al exilio. Sale al exilio. De nuevo, como decía, estaba enfermo y achacoso todavía más por lo de la noche septembrina. Se va por el Magdalena. A propósito, García Márquez escribe con su maravillosa escritura una obra también magistral de El laberinto del general, saliendo precisamente hacia Santa Marta, donde encuentra la muerte. El 17 de diciembre de 1830 es todavía una persona joven, tiene 47 años de edad. Aquí Antonio Caballero lo muestra de espaldas y la paloma de la paz está muerta. Bolívar quería la unión, la unión no se dio, no se consolidó, y él decía: ojalá mi caída en la tumba lleve la unión. No se dio la unión. Santander regresa. Santander había sido condenado por un consejo de guerra cuando se dio esa luctuosa noche septembrina como el principal instigador del intento de asesinato del Libertador. Había salido al exilio, pero regresa y toma el poder. Efectivamente es uno de los libertadores. Aquí está una versión de Antonio Caballero del Santander dibujado por Rendón, lleno de rencores, lleno de rencores. Sin embargo, hace un gobierno civilista, refuerza el ejército, busca pacificar, se da un periodo presidencial, hay constitución, y precisamente va a darle paz, sin necesidad de guerra, en una forma civilista. Va a darle el poder, va a ceder el poder a José Ignacio de Márquez, uno de sus rivales, en un encuentro amoroso con su enamorada de esa época, una de las Ibáñez. José Ignacio de Márquez piensa que va a tener un gobierno pacífico, pero sin embargo ahí está la guerra civil rondando. Están los supremos. En cada una de las ciudades, como decíamos antes, había un supremo que quería gobernar. Entonces van a venir las guerras civiles, la guerra de los supremos, la guerra de 1851, la de 1854, la guerra magna de 1859 al 62, la guerra del 63, la guerra del 76, que se llama la guerra de las escuelas, la de 1885 y la más pavorosa de todas, la llamada Guerra de los 1000 días en 1899 y comienzos del siglo XX. Pero hemos avanzado mucho. Miramos un poquitico atrás, en más detalle. Después de que sale a Bolívar y que queda en el gobierno otro de sus seguidores, va a gobernar después Herrán, y Herrán le va a ceder el gobierno a Mosquera. Herrán y Mosquera son emparentados, están emparentados, y la familia Mosquera va a ser una familia que va a dominar prácticamente esa mitad del siglo XVIII. Aquí tenemos el dibujo de Antonio, caricaturesco, se ríe un poco de todo eso, en que aparece el general Tomás Cipriano de Mosquera, ¿cierto? Pero está su hermano, el arzobispo Mosquera, está Herrán, que es su pariente, está Julio Arboleda, que es su pariente, está el embajador Mosquera, que es su pariente, etc. Entonces va a ser un dominio total
de una persona y de una familia. Después de varios ires y venires de Mosquera, en que gobierna como presidente y después está en otras funciones, etc., viene José Hilario López, uno de los generales también de la independencia, que por primera vez logra abolir la esclavitud. No se va a dar del todo esa abolición de la esclavitud, pero oficialmente ya queda abolida la esclavitud. Hay un periodo de dictadura con José María Melo, quien derroca al presidente José María Obando, otro de los generales también de Bolívar, y se da como un interreño conservador, porque ya los partidos se han conformado, los seguidores de Bolívar, conservadores, los seguidores de Santander, liberales. Ese interreño empieza con Mariano Espina Rodríguez, uno de los conjurados de la noche septembrina. Él va a gobernar y durante esa época se va a dar una constitución, que es la famosa Constitución de Río Negro. Una constitución en que se va a dar una federación prácticamente absoluta. Ya veremos con más detalle. La población en ese momento es de 2.243.730, el censo del 51. Van a venir 15 años de paz, pero la guerra de las escuelas en 1876 va a ser supremamente sangrienta. Esa federación va a traer una cantidad de problemas y un diputado de Panamá, Rafael Núñez, en el Congreso va a hablar de que hay que regenerar el país. Entonces habla de regeneración o catástrofe. Si no cambiamos, tenemos un problema gravísimo. ¿Y cuál era el cambio? Pues a ver, había un gobierno unitario, ¿cierto? Pero 9 estados soberanos. Entonces, los 9 estados soberanos más el gobierno unitario daban 10 soberanías, todas en pugna, 10 constituciones, todas diferentes, 10 códigos civiles diferentes, 10 códigos penales diferentes, 10 ejércitos diferentes y 40 revueltas armadas internas entre uno y otro de los supremos. Bueno, Rafael Núñez es elegido presidente y con una idea precisamente de regeneración, pero nada, estalla otra vez la guerra. 10.000 muertos. Esa guerra termina con la batalla de la Humareda y después de esa batalla Núñez va a salir por el balcón presidencial y va a gritar: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. O sea, la Constitución de Río Negro, la que decía que había 9 estados separados más un estado unionista. Entonces de eso se trataba, de acabar con la Constitución. Entonces aquí vemos a Núñez prácticamente con poderes reales, ya veremos por qué, ¿no? Va a gobernar durante un largo periodo y va a ceder el gobierno a personas con las cuales se va a entender. ¿Quiénes son esas personas? Núñez es liberal, pero se va a entender con los conservadores y precisamente con el jefe de los conservadores, que es Carlos Holguín. Núñez se había hecho ya conservador. Había entendido, por ejemplo, que la religión católica era un elemento de unión muy importante en el país y que había sido en buena parte causa de esas guerras y de esas revoluciones entre liberales y conservadores. Entonces, en ese gobierno, pues va a alternar Núñez con otras personas, especialmente con Carlos Holguín y con Miguel Antonio Caro. La Constitución la debían redactar varios delegatarios nombrados, pero a la hora de la verdad es Miguel Antonio Caro el que la redacta, un estudioso, un católico de raca mandaca también, que quería un país católico, español, y un gramático que redactó
una gramática latina y redactó versos pulidísimos en perfecto castellano. Entonces la constitución de ese año pues va a ser la constitución que va a gobernar a Colombia durante un largo periodo. En esa constitución está el famoso artículo 121. Ese artículo 121 le daba poderes prácticamente dictatoriales al presidente en caso de emergencia. Pues los presidentes de ahí en adelante van a ser acopio del 121 para poder gobernar prácticamente como dictadores. Carlos Holguín termina su mandato, le sigue Miguel Antonio Caro, pero al final pues ellos han pasado, ya han muerto. Miguel Antonio Caro está en la presidencia y Miguel Antonio Caro quiere hacer un gobierno pacífico, pero nada. La regeneración está en manos de él. Vienen motines, viene un complot de artesanos en el 94, con grandes temores de la sociedad, sobre todo bogotana. En un momento dado pensaban, bueno, se nos van a entrar a la casa aquí los artesanos a tomarse esto. Hay un conato de guerra civil en el 95. El general Reyes, quien después va a ser presidente, es el que va a apaciguar, digamos, esos conatos de guerra. Pero nada, la guerra de los 1000 días está a las puertas y eso significa que va a haber 100.000 muertos de un total de 4 millones de habitantes que tenía en ese momento Colombia. Es el pavoroso comienzo de la guerra más pavorosa, la guerra civil. Aquí Antonio Caballero tiene una versión de la cabeza del caballo en la famosa pintura de Picasso, Guernica, la guerra civil. La guerra civil. Pero faltaba lo más trágico también, que fue la separación de Panamá, la joya de la corona. ¿Qué pasó? Panamá era uno de los estados en la época en que hubo Estados Unidos de Colombia. Y Panamá tenía algunos problemas en relación con el gobierno central. De todas maneras, Panamá tenía la posibilidad, y ya la había descubierto el gobierno colombiano, de hacer un canal entre los dos océanos, unir el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y había intereses de varios países. Inicialmente fueron los franceses los que empezaron a hacer ese canal, pero la empresa francesa quebró. Entonces se les concedió a los norteamericanos el hacerlo. Ya Norteamérica mostraba una capacidad importante y efectivamente Estados Unidos empezó a hacer el canal. ¿Pero qué sucedió? Había un movimiento separatista. Pues ya lo habíamos visto con los estados. Cada estado peleaba contra los demás estados. Así hubiera ya una constitución unionista, esa tendencia, esa deriva, digamos, panameña, siguió adelante y en un acuerdo de los secesionistas panameños con el gobierno de Estados Unidos, pues buscaron la independencia. Entonces llegaron las tropas norteamericanas, los barcos norteamericanos a Panamá. Roosevelt dijo: yo no tengo paciencia para lidiar con esas personas de Bogotá, y total, en 3 días aceptó la independencia de Panamá. El gobierno central quiso mandar un ejército, comandado precisamente por Rafael Reyes, de quien ya hablaremos en una próxima sesión, en un próximo episodio. Un ejército de 100.000 hombres, pero ante los 48 barcos norteamericanos situados en la zona de Colón no había nada que hacer. Finalmente, esa reconquista quedó en un acuerdo diplomático, en un tratado diplomático que veremos ya con más detalle. I took Panama. Aquí está Roosevelt con los
pies a cada lado de los dos costados del canal, I took Panama y el Gran Garrote. Perdimos a Panamá. Resumamos entonces. Guerras civiles a porrillos. En el siglo XIX, 5 guerras de patria boba. La guerra de la independencia fue la guerra de la independencia, excluyámosla. 8 guerras generales, 40 guerras regionales, total 53 guerras. Y fíjense las consecuencias. Ya vimos las muertes, ya vimos la guerra, por ejemplo, de los 1000 días, más de 100.000 muertos, y ya vimos la pérdida, la gran pérdida de Panamá, una parte de nuestro territorio tan valiosa y tan importante. Miremos en caso de Hispanoamérica, ¿qué se ha dado durante ese periodo? Prácticamente lo mismo, porque hemos hablado en un video anterior sobre la deriva institucional, pues en América Hispana, guerras civiles generalizadas, además de las internas más pequeñas. Miremos, en caso de Argentina, 6 guerras civiles. Todo esto lo hice con ayuda de la inteligencia artificial. Guerras civiles entre unitarios y federales, similar a la colombiana. Bolivia, 4 guerras de caudillos. Chile, 2 guerras civiles. Colombia, las principales guerras, las generales, 9 guerras, ya habíamos dicho. Costa Rica, 1 guerra civil. Cuba, 2 guerras civiles. Ecuador, 3 guerras civiles. Salvador, 1 guerra civil. Guatemala, 1 guerra. Honduras, 2 guerras. México, 5 guerras. Nicaragua, 4 guerras. Paraguay, 2. Perú, 4. República Dominicana, 3. Uruguay, 2. Venezuela, parecido a nosotros, 10 guerras civiles generalizadas. Total, acompañándonos en esta deriva institucional, el resto de América Latina, todos en conjunto, 61 guerras generales, civiles. Aquí tenemos algunos de los guerreros dictadores. Santana, en México, con unas consecuencias de pérdida de territorio, como la nuestra de Panamá, también perdieron gran parte de su territorio. Porfirio Díaz, una dictadura que duró 30 años, guerras civiles. José Manuel Rosas en Argentina. Y Tomás Cipriano Mosquera, quien manejó la guerra como algo propio y fue guerrero de comienzo a final. Bien, ante, digamos, esta pavorosa consideración de las guerras civiles y la que hemos visto también en la primera parte de nuestro estudio del libro de Antonio Caballero sobre la forma como la colonización hispana subyugó a los indígenas y a los esclavos, pues pensando en todo eso, hagamos una consideración centrados en lo que hemos visto también en otro de los videos de Acemoglu y Robinson, la tendencia hacia cierto tipo de instituciones, lo que ellos llaman la deriva institucional. Entonces, esas instituciones pueden ser inclusivas, decíamos, cuando buscan reunir a la totalidad de las personas, o extractivas cuando es un grupo el que quiere beneficiarse con esas instituciones. Entonces, las élites, las oligarquías, en el término estricto de lo que significa la oligarquía, buscan precisamente esas instituciones extractivas. Ahora, la guerra civil genera condiciones ideales para la formación de esas instituciones extractivas, porque se da la militarización, se concentra el poder y porque hay autoritarismo, que es, digamos, el principio del orden en ese tipo de instituciones militares. Miremos brevemente: instituciones extractivas, se mantiene el poder en una minoría militar. Está concentrado en una élite, en los
generales o en las personas que están manejando el poder, la guerra y sus seguidores. Hay arbitrariedad, hay manipulación, no hay participación ciudadana, está reprimida, está censurada, está, digamos, por la muerte, está silenciada. Libertad de expresión, ¿cuál libertad de expresión? Rendición de cuentas, ¿cuál rendición de cuentas? ¿Sí? La economía está toda controlada por el régimen militar. Hay riesgo de confiscación, efectivamente, los militares confiscan para material de guerra. Todo está vigilado, todo está controlado. Las guerras civiles devastaron los campos, las ciudades, los sistemas productivos, las vías de comunicación. El gasto público se dedicó no a la inversión, sino al conflicto. La inseguridad alejó la inversión extranjera. Favorecieron el ascenso de élites. Los modelos fueron autoritarios y clientelistas, favorecieron a las oligarquías. Las guerras civiles hispanoamericanas fueron procesos que fundaron estructuras y sistemas políticos excluyentes y extractivos. Por eso es tan importante comprender nuestra historia. Por eso hemos escogido el libro de Antonio Caballero para entender un poco lo que ha pasado en nuestra historia. Solo enfrentando el origen de nuestras instituciones podremos transformarlas. Ese es nuestro cometido, transformarlas. He titulado estos videos como En busca de la clave. ¿Cuál es la clave que nos está dando esta lectura en este momento? Todavía nos falta una parte. Hemos visto en este episodio las guerras civiles, las guerras que han desangrado a Colombia, las guerras civiles que han desangrado a los países hispanoamericanos. ¿Qué hemos sacado nosotros de esas guerras? Sino dolor, destrucción, muerte, pérdida de territorios, pérdida de riqueza, pérdida de un futuro. Es importante hacer una reflexión. Es importante parar y hacer una reflexión. Por esto estamos viendo en la historia estas realidades que van creando una deriva, que van creando una tendencia. Si nosotros no entendemos de dónde viene nuestra actual violencia en nuestros países, ¿cómo vamos a cambiarlo? Estos orígenes de las nacionalidades hispanoamericanas son muy importantes y si nosotros lo entendemos, ¿queremos seguirlo repitiendo? Hemos visto otra vez ondear la bandera de la guerra a muerte. Ondeó en un principio cuando Bolívar no comprendía totalmente la trascendencia de la independencia y de la guerra y de qué era lo que buscaba la independencia. No podemos seguir repitiendo. El papel nuestro es precisamente comprender y cambiar, como cuando uno hace una reflexión en su vida adulta de por qué se comporta de la manera que se comporta y uno encuentra las raíces en su infancia y dice, no voy a volver a repetir. Me siento muy halagado con los comentarios que ustedes hacen a estos videos. Son muy instructivos, son muy aleccionantes, me entusiasman, de manera que bienvenidos los likes, bienvenidos los comentarios, suscríbanse, compartan con las personas a cuales ustedes creen que les va a servir estos videos y no vayan a olvidar la campanita